Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte. Gloria sea a Él. ¿Cuántos han venido contentos en esta mañana? Levante su mano y diga: he venido contento, he venido a recibir lo que el Señor tiene para mí. Amén. Es una bendición, hermanos, la que el Señor nos regala, el poder estar en este lugar y poder compartir la palabra del Señor. Yo creo que Dios ha comenzado a hacer algo maravilloso en medio nuestro y tenemos que tener una mente y un corazón dispuesto. Amén. Por eso abra su mente y abra su corazón para lo que el Señor quiere darnos en esta hora. Estamos en una serie titulada La Tercera Persona y hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, esa tercera persona que algunos probablemente lo han escuchado, pero jamás lo han experimentado y mucho menos lo han sentido. Pero hoy, hermano, vamos a hablar acerca de ese Espíritu Santo en nuestra casa, en nuestro hogar, realmente la necesidad que tenemos de poder disfrutar de la presencia del Señor en nuestras casas. Por eso es importante que entendamos que no es una emoción en la que muchas veces nosotros podemos pensar que necesitamos sentir, sino es algo más, es un estilo de vida, es aquella persona que está en nosotros y nos está hablando. Amén. Entonces yo le pido de que esté muy atento. Si usted es padre, hijo, abuelo, levante su mano los que son padres acá, levante su mano, no importa la edad de sus hijos. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos? Tiene su hijo, y si no, usted es de otro planeta, hermano. ¿Y cuántos son abuelos? Levante su mano. Dice, mis hijos ya crecieron y ya no puedo hacer nada con respecto a mi segunda generación o tercera generación. Pues este mensaje es para todos. Y yo creo que Dios quiere hablarnos de una manera muy, pero muy especial. Le voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia en el Salmo 127, versículo 1. Dice: su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tienen? Dice así: si el Señor no construye la casa, lo tiene ahí en la pantalla en sus notas, todos juntos a una sola voz. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, cualquier cosa que usted y yo hagamos, si el Señor no está en medio de ella, la misma palabra nos está diciendo que en vano estamos trabajando. Ahora le voy a decir algo. ¿Cuántos de nosotros queremos ver reflejado el esfuerzo, el fruto del esfuerzo o de lo que hemos dedicado? ¿Verdad que todos queremos ver un fruto, algo que compense todo lo que se ha hecho en la vida? Claramente la palabra nos está hablando, porque aquí está mencionando la casa. Sabe que muchas personas pueden tener casa pero no tienen hogar. O sea, se enfocan en tener una estructura donde poder ir a dormir, donde poder disfrutar. Y a veces queremos, hermano, tener una casa cada vez más grande porque queremos mayor comodidad. Pero nos olvidamos que necesitamos tener ese calor humano, ese hogar donde usted puede encontrar paz, gozo, que sea su palacio. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Esa es la gran diferencia, y por eso necesitamos a esa tercera persona en nuestra casa. Yo sé que quizás algunos de los que estamos aquí, cuando vinimos a este país, alguien nos abrió las puertas para rentarnos un cuarto y poder ser parte de esa casa. Amén. Pero quizás no permitieron que fuéramos parte de su familia. Hay una gran diferencia en vivir en una casa y ser parte de una familia o tener un hogar. Uno aquí cuando viene, quizás si no tenía nada o a nadie, usted renta, pero usted lo que está rentando es un espacio para poder ir a descansar. No está rentando para que le den afecto, no está rentando para poder sentir esa familia que quizás usted no tiene, sino que está rentando solo un lugar donde poder ir a reposar. El Señor claramente nos está hablando en este pasaje de Salmo que necesitamos, hermano, tener al Señor en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa. Amén. Por eso vamos a hablar acerca de lo que el Señor hizo, acerca de una familia cuando el Espíritu Santo está ahí. Probablemente usted llegó a una casa donde fue de bendición a esa familia. Quizás no lo conocían porque, hermano, es de tener valor abrirle la puerta a alguien que uno no conoce, ¿sí o no? Porque uno dice, ¿será que es ladrón? ¿Será que es perverso? ¿Será que es malo? ¿Será que es esto? ¿Verdad? Si usted ha rentado a gente particular, usted la repiensa, como lo mira, así dice, este no me la hace buena, a este no le rento, ¿verdad? Porque nosotros empezamos a ver ciertas cosas en esa persona que no nos agradan y no queremos correr riesgo. Entonces, hermano,
en la importancia de tener el Espíritu de Dios en nuestra familia. Recuerde, la semana pasada estuvimos hablando acerca del poder del Espíritu Santo, lo poderoso que Él es para nosotros poder sobrepasar aquellas cosas en las que somos débiles, en aquellas que nosotros humanamente o en lo natural no podemos. Pero es importante que entendamos esto, porque aquí la palabra nos está hablando de su presencia. Mire lo que dice Primera de Crónicas, y ya está basado en lo que quiero compartir con usted en esta mañana. Y es algo que quizás lo hemos minimizado y no le prestamos la atención necesaria. En Primera de Crónicas 13:14 dice su palabra de la siguiente manera: el arca de Dios permaneció en la casa de ¿quién? De Obed-Edom. ¿Por cuánto tiempo, hermano? Por 3 meses. Y el Señor bendijo solo a Obed-Edom. No, ¿qué dice la palabra? Y bendijo la casa de Obed-Edom. Cuando está hablando que bendijo la casa de Obed-Edom, está hablando que no solamente lo bendijo a él, sino que bendijo todo lo que él tenía. Y dice la palabra, y todo lo que poseía. O sea, hermano, la presencia del Señor tiene ese gran poder de poder bendecir, cambiar, hermano, volver a ordenar aquello que se ha desordenado. ¿Y por qué? ¿Por qué de esto? Porque la palabra claramente en el Antiguo Testamento, cuando escuchamos acerca del arca de Dios, estaba hablando de la presencia de Dios. Representaba su Espíritu Santo. Hermano, no era cualquier cosa. Recuerde cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, lo sacó y lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para que le sirvieran. Diga conmigo, servir. Con fuerza, hermano, yo sé que no he desayunado. Otra vez, hagamos otro intento. Diga conmigo, servir, y adorar. Otra vez, servir y adorar. Esas fueron las razones por las que el Señor sacó al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque estaban esclavizados, trabajando en vano. Como dice la palabra en Salmo 127, trabajan los constructores y es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Trabajaban en algo que no era de ellos. No estaban edificando su vida ni las siguientes generaciones que venían después de ellos. Entonces vemos ahí, aquí este pasaje, y habla acerca de la presencia del Señor. Mire que a mí me emociona porque este pasaje, hermano, es maravilloso. Tiene una enseñanza para nuestra familia, en nuestra vida y nuestra familia y nuestras próximas generaciones. Amén. Y yo quiero que usted sienta esa misma pasión y que esté atento, porque yo sé que usted dijo que tiene hijos, es hijo y tiene nietos. Entonces debe prestar atención a lo que el Señor hizo como ejemplo, esa arca de Dios en la casa de Obed-Edom. Por eso ahí tengo 3 puntos que quiero compartir con usted. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, la tercera persona, y decirle: ven Espíritu Santo a mi casa, no te rento, te regalo, te doy de gratis que vivas en mi casa. Porque a veces, hermanos, nosotros todo lo queremos con dinero. Dice: ¿cuánto cuesta un cuarto? $4.50. Espíritu Santo, te rento por $4.50. Por ser cristiano, $4.49. Amén. A veces todo le queremos poner precio a las cosas, y el Señor no trabaja de esa manera. Por eso, hermano, ahí en sus notas que tiene, quiero que vaya conmigo. El Espíritu de Dios en mi casa demuestra la condición espiritual de mi hogar. Diga: condición espiritual. El Espíritu Santo dice que revela, saca todo lo que no está bien en la vida de una persona y de una familia. Y sabe que hay cosas que nosotros podemos entender acá, porque cuando le leía ese pasaje de Obed-Edom, estábamos hablando de que antes David había tomado la tarea de llevar esa arca a la ciudad de Jerusalén, porque David entendía la importancia de que la presencia de Dios estuviera en la ciudad, cosa que no lo pensó Saúl ni reyes anteriores a él. Ellos vivieron sin la presencia del Señor en esos gobiernos, en esos mandatos, en esos reinos. Pero David dijo: yo necesito la presencia de Dios en la ciudad. Pero hubieron acontecimientos en el camino que transportaban esa presencia de Dios, que por propósito de Dios, del Señor, llevaron esa arca a la casa de Obed-Edom. Ahora, cuando hablamos acerca de la condición espiritual de una familia, de un hogar, de una casa, podemos darnos cuenta de que a veces el que nosotros ignoremos la palabra de Dios hace que hagamos cosas que lo desagradan a Él.
Cuando ignoramos la Escritura, cuando ignoramos lo que Dios nos ha dicho, hermano, van a venir consecuencias. Le voy a pedir que podamos leer en Números 4:17. Mire lo que decía el Señor en el Antiguo Testamento. Cuando ellos armaban esa carpa o ese tabernáculo, porque tenían que moverse donde el Señor les dijera que tenían que ir. Entonces tenían que montar todo lo que era el tabernáculo, la presencia donde moraba la presencia del Señor, y lo tenían que desmontar cuando Él les decía: ahora tienen que moverse, ahora tienen que quedarse acá. Había asignado a personas que se encargaran de ciertas labores. Entonces veamos lo que dice el Número 4:17. Dice: entonces el Señor le dijo ¿a quién, hermano? A Moisés. ¿Quién era Moisés? Al que el Señor había llamado para que dirigiera al pueblo. Y le dijo a Moisés y a Aarón: no permitan que los clanes de Coat lleguen a ser exterminados entre los levitas. Versículo 19. Hagan lo siguiente para que ellos no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los coatitas, y se le asignará a cada uno lo que debe de hacer o cargar. Los coatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados ni por un instante. Si lo hacen, ¿qué dicen? Morirán. Mira, hermano, el despreciar o el minimizar la presencia del Señor, el Espíritu Santo, porque Él está en nosotros. Amén. Entonces fíjese que aquí encontramos un pasaje tan interesante, porque quienes eran los encargados de llevar el mobiliario de lo sagrado eran los de Coat. ¿Quiénes eran ellos? Eran de la tribu de los levitas. Ellos eran sacerdotes, pero el Señor, aunque ellos tenían descendencia de sacerdocio, no les permitía que pudieran tocar ni ver las cosas sagradas. Pero a veces, hermanos, nosotros como cristianos conocemos al Señor. Levante su mano si conoce al Señor, hermano. Y nosotros, voy al servicio, vámonos al parque. ¿Quieren ir al parque? Sí. Estoy viendo ahí un programa medio indebido. Soy cristiano, tengo el Espíritu Santo y sus hijos lo están viendo. Lo sagrado que el Señor nos ha dado, porque dice su palabra que nos llamó para que seamos, ¿qué dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire lo que el Señor nos está diciendo. ¿Quiénes eran los de Coat? Los que el Señor había encargado para que llevaran los utensilios sagrados. Pero le digo: aunque ellos son de este clan, un clan de sacerdocio, no pueden hacer esto a menos que ustedes vayan y le digan qué deben de tocar, qué deben de cargar. Si no, ¿qué dice la palabra? Morirán. Y a veces, hermanos, nos encontramos aquí nosotros con situaciones que hemos sido tolerantes en nuestros hogares. El ignorar la palabra del Señor le va a desagradar a Dios, y después no nos quejemos. Amén. Yo sé que van a haber pocos amenes, pero esto nos va a ayudar. Escuche esto, nos va a ayudar a que podamos nosotros entender cuál es la bendita voluntad del Señor. Y mira qué tal era la presencia del Señor, que esta arca de Dios, la presencia de Dios, donde moraba la presencia del Señor, en un conflicto que había tenido el pueblo, había sido tomada por los filisteos como parte de venganza, porque sabían que ellos, para los israelitas, era la presencia de Dios, y sin ellos no podían salir adelante. La tomaron, y la palabra describe, no se lo voy a leer, pero describe que los filisteos tuvieron desgracia tras desgracia. Que tal fue que ellos mismos mandaron unos bueyes, no, unas vacas, dice, y lo llevaron, y ella dice: si van para allá es que es del Señor. No fueron ni siquiera capaces de tocar esa arca. No fueron capaces, porque sabían que era indigno, que iban a morir, ¿sabe? Y no eran cristianos, pero sabían de que el no respetar las cosas de Dios les podía causar muerte. Amén, hermanos. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo, esa tercera persona, y muchas veces no nos gusta, es decir: ¿sabe qué? Eso no está bien. Y como padres, muchas veces nosotros somos muy suaves, hermanos, para estas generaciones. Usted y yo somos
firmes en la palabra del Señor, amén, todos los padres. Pero nuestros hijos, hermanos, vemos que van por mal camino y empezamos a ser condescendientes por minimizar o menospreciar y respetar lo sagrado del Señor. Estamos aquí en la iglesia, hermano, y no nos importa estar en el Facebook, estar en el WhatsApp, no nos importa tener el teléfono y respetamos la presencia del Señor a lo sagrado. Yo pensé que le iba a dar un aplauso al Señor, hermano. Si no se lo da es porque usted está en el WhatsApp. Más de alguno agarra el teléfono y no es para buscar la Biblia, sino para estar atendiendo sus asuntos. Eso le desagrada a Dios. Si usted lo hace, ya se puede imaginar lo que puede pasar con sus hijos. Ahora le voy a pedir que sigamos en 1 Samuel 7:1, dice su palabra. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor y llevaron la casa de Abinadab que estaba en las laderas y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Escuche esto. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo dice la palabra? 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas, ¿qué dice? Se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Escuche esto. La presencia del Señor no hace nada cuando nosotros la menospreciamos, cuando nosotros la irrespetamos. ¿Qué era lo que pasaba en la casa de Abinadab? Porque hay una gran diferencia, hermano. El Espíritu Santo, la presencia del Señor, la tercera persona en la casa de Obed-Edom y en la casa de Abinadab. Era la misma presencia del Señor. Era el mismo Dios, era la misma promesa, era la misma arca, no había cambiado nada. Pero en 3 meses bendijo esa casa y el otro estuvo 20 años. ¿Qué pasaba? De que los historiadores comentan de que Abinadab puso el arca como un utensilio más de su hogar, decorativo nada más. A veces nosotros tenemos al Señor como una decoración de nuestro hogar. Tiene usted la Biblia, se sabe 2 o 3 coritos, lo tiene ahí porque a la hora de la hora, hermano, a la hora de la batalla, a la hora de que viene la prueba, somos los primeros que no sabemos qué hacer. Porque no hemos disfrutado de la presencia del Señor. Ha estado ahí. Claramente la Escritura nos menciona que estuvo en esa casa 20 años. ¿Y sabe qué significa Abinadab? Abinadab se define como un padre dispuesto, noble, generoso. Y los nombres en el Antiguo Testamento tenían un significado, un propósito, un plan que ellos desarrollaban. Por eso tenían ese nombre. Ese era Abinadab. Pero ahí claramente podemos ver cuál era la actitud que tenía Abinadab. Él como cabeza de la casa y también con su familia. Amén. Por eso, hermano, tenemos que tener claro las cosas que pueden acontecer. A veces no sentimos nada. ¿Cuántos años tiene usted como cristiano? Aquí honestamente, así pasta. ¿Tiene 1 año, 5 años, 20 años, 30 años? ¿Cuál es su condición espiritual? ¿Ha podido estar la presencia del Señor en su vida 20 años y seguimos siendo iguales? No cambiamos, no maduramos, no entendemos lo que es la presencia del Señor. Eso nos está diciendo que somos como Abinadab. Esa presencia ha estado en esa casa 20 años y no ha hecho nada. Amén. Amén, hermanos. Eso es, hermano, lo que la palabra está diciendo. A veces estamos aquí y es una prueba para nosotros. Es saber de que el Señor es fiel y no la va a quitar a unos ni le va a dar a otros. Le da lo mismo a todos. Dice que Él no hace acepción de personas. Es nuestro corazón para con Él. Es la reverencia. Por eso, hermano, le pedimos al Señor cosas que aún nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Le pedimos a nuestra familia, ni nosotros mismos estamos dispuestos a hacerlas. No le pida cosas a su hijo que usted no hace, padre. ¿Por qué usted, con qué autoridad espiritual le pide cosas a sus hijos que usted no hace? Primero hagámosla para tener autoridad para decirle no.
para poder corregir, para decirle, eso no se hace. Amén. Hermano, entonces a veces podemos ver que esa tercera persona, el Espíritu de Dios en nuestra casa, muestra o demuestra la condición espiritual de mi hogar. Si realmente se mueve la presencia del Señor, si somos tolerantes, vemos algo indebido con nuestros hijos y no nos decimos nada, y somos espirituales, vemos que está en pecado, vemos las cosas y no nos paramos firmes. ¿Sabe qué yo le digo a mis hijos? No me importa, usted tiene 10, 12, 13, 18 años, yo seguiré siendo su padre toda la vida. Puede tener 50 años y si Dios me da vida, yo le voy a regañar, corregir, porque soy su padre y lo haré por el bien suyo, no por mal. Yo, por lo menos con mi familia, yo no sé la suya. Porque ¿quién es el que decide lo que los hijos hacen? ¿Los hijos le dicen a los padres o los padres hacen lo que los hijos les dicen? Ahí podemos darnos cuenta, hermano, que la presencia del Señor a veces la irrespetamos. En la casa de Abinadab estuvo 20 años, dice su palabra, y escuche esto, y comisionó a su hijo Eleazar. Eleazar no iba a hacer nada que no mirara a su padre. Eleazar iba a hacer lo que podía ver de su padre. Amén. Por eso vemos, hermano, claramente que podemos estar delante de la presencia del Señor y no pasa nada. Venimos acá y decimos, qué fe tuvieron las alabanzas, hermano. Esos hermanos no le ponen salsa a los tacos, porque vienes con un corazón cerrado para con Dios y ve al otro como mantequilla se deshace llorando, hermano. Y usted está como que hay un temblor ahí donde está sentado, agarrando la silla. No pasa nada. Es la misma presencia del Señor. Es el corazón. Es la disposición que tengamos. Amén. Amén. No ignoremos lo que el Señor nos está diciendo. Vea lo que pasó con uno de los hijos de Abinadab. ¿Se recuerda? Le dije de que esa arca, después que estaba en la casa de Abinadab, cuando se dio cuenta David, el rey, dijo, yo quiero esa presencia, yo quiero el arca, la ciudad la necesita. Y dice que en el trayecto pasó esto, y vea esto, hermanos. Primera de Crónicas 13:9 dice su palabra, y cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron, y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió que el enojo del Señor contra Usa, lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió ahí en la presencia de Dios. ¿Qué sucedió? Se les olvidó lo que el Señor había dicho en Números capítulo 4 versículo 17. Nadie podía tocar lo sagrado a menos que estuviera acto. Usa era hijo de Abinadab. Usa era allegado del rey David. Y David se enojó con Dios porque murió Usa, porque seguro le tenía afecto. Pero algo que sí podemos entender, hermano, que muy buenos podemos ser aquí y mucho le podemos servir al Señor, pero si haces lo incorrecto, jamás verás la bendición de Dios en tu vida. Porque estas cosas que se hacen a escondidas. Y jamás podrás ver la mano de favor, porque el Espíritu Santo está en nosotros viendo todo lo que hacemos. Si servimos al Señor en pecado, Dios jamás te va a usar. Podrás hacerlo bien, pero no verás el respaldo del Señor en las cosas de Él. Porque pasa lo que le pasó a Usa. ¿Era malo lo que hacía él? No. Estaba ayudando a cargar el arca. Es más, esa arca, si usted se recuerda, en tiempo de pandemia hablamos acerca del tabernáculo. Esas tenían unas varas especiales, instrucción de parte del Señor, y quienes las cargaban tenían que ser calificados. Mucho más los que podían tocar esa arca, ni mucho menos verla, si eso solo podía hacer el sumo sacerdote en el lugar santísimo, hermanos. Y Dios nos dice su palabra que ahora tenemos acceso directo a Dios. Dice, acérquese confiadamente al trono, ¿de qué, hermano? De su gracia.
Tenemos acceso directo al Señor, pero cosa inmunda no puede ministrar en la presencia del Señor. Entonces nosotros, hermano, aquí despreciamos las cosas de Dios, como nadie nos ve. Vemos a nuestros hijos haciendo cosas incorrectas y no los corregimos. Y lo que pasa es que le estamos dando un doble mensaje. Porque hacedor y consentidor, pena mayor. ¿Está escuchando esto? Eso es lo que sucede. Hermano, Usa trató de proteger el arca para que no se estropeara, pero no estaba calificado ni siquiera para tocarla. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque la presencia de Dios en nuestra casa va a demostrar la condición espiritual. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor empezó a ver, a hacer notar todo lo que no estaba correcto. Esto había sido una práctica que venían haciendo porque no era algo nuevo para el Señor, sino lo podemos encontrar a través de la Biblia. ¿Sabe que cuando nosotros nos acostumbramos a la presencia del Señor, le empezamos a perder todo respeto delante de Él? Se vuelve ya una costumbre. Venimos acá a la iglesia, hermano, no con una actitud de adorador. ¿Cómo voy a la iglesia, hermano? Con el chicle ahí, ¿verdad? Así venimos a veces. ¿Cómo es la iglesia, verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Todos desguabilados ahí apenas, si acaso se medio pasó una lambidita así, ¿verdad? No se peina. ¿Cómo es la iglesia? ¿Verdad que sí? A veces así, a veces venimos así, hermanos. Venimos ahí con una actitud de, a veces si se peleó con su esposa, todos los esposos acá, no venga con la actitud de quitarse con el hermano ahí, porque como la esposa no lo dejó que se descargara, viene a descargarse con el primero que se encuentra. A veces venimos con malas actitudes y respetamos la casa del Señor. No tenemos reverencia, hermano. Vamos a adorar al Señor y lo menos que pensamos es cantarle o alabarle. Somos irreverentes. Y eso demuestra la condición espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia refleja lo que hay en nuestro hogar. Así como usted se comporta aquí, así quizás o peor sea en su casa. ¿Por qué? Porque en su casa tiene confianza. Y aquí como que se detiene un poco. Y si aquí se evidencia esas cosas, hermano, ¿qué se puede uno imaginar en la casa? Si aquí nos cuesta orar, hermano, Dios guarde si no oramos. Si aquí no cantamos, Dios guarde que levantamos una canción de adoración al Señor en nuestra casa, Él no solo. Esa es una realidad, que Dios escudriña los corazones de todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en mi casa, no en la casa del vecino, no en la mía, sino en la suya. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver que a veces en nuestro hogar no levantamos un altar para Dios. Y eso lo reflejamos aquí. Vean lo que dice 1 Samuel 2:12. Porque le dije, el Espíritu de Dios en mi casa demuestra la condición espiritual en mi hogar. 1 Samuel 2:12 habla aquí la palabra acerca del sacerdote Elí. Ahora bien, dice, los hijos de Elí eran, ¿qué dice, hermano? Unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. O sea, hermano, póngase a pensar, era una pala pero con 3 dientes. Y dice la palabra, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo. ¿Para qué, hermano? Para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Versículo 16.
Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. ¿Quiénes eran ellos? ¿Usted sabe quién era Elí? ¿Usted sabe quién tomó el lugar de Elí? Aquel llamado Samuel. Pero vea, la palabra dice que Elí hacía algo indebido delante del Señor. No. El problema de Elí fue la tolerancia que tuvo con sus hijos. Porque dice la palabra que los israelitas miraban lo que los hijos hacían. Hermano, a veces nosotros nos enojamos cuando nos dicen algo de nuestros hijos, como que si la persona que le está diciendo algo es el del problema. El problema son muchas veces nuestros hijos. Y Elí miraba eso y era tolerante porque menospreciaban la ofrenda de sacrificio al Señor. Se aprovechaban de la posición, del privilegio que Dios les había dado. ¿Y qué pasó con ellos? Dios los eliminó. ¿Qué lugar tenían? Eran sacerdotes, ministraban, tenían respeto, pero ellos menospreciaban la ofrenda de sacrificio que era dedicada al Señor. Y como sacerdotes les correspondía, después de que esa ofrenda era quemada, les correspondía tomarla, pero no antes. Y a ellos no les importaba. Hermanos, a veces nosotros vemos cosas, usted que es padre, este mensaje para usted, para que si sus hijos están bajo su dominio, entienda que el no corregir a esos hijos los está llevando a la destrucción. El ser alcahuete les está haciendo mal. El no enseñarle que la casa del Señor se respeta, que cuando está en este lugar no se corre, no se juega, no es un parque, no se come, no es un restaurante, que este es la casa del Señor. Se respeta las cosas que se hacen, se respetan. Eso es respeto a la casa del Señor. Porque si no respeta este lugar donde hay gente que no es familia suya, no respetará las cosas del Señor en su hogar. Usted se sienta a comer y lo menos que hace es orar, no le da gracias al Señor. Después quiere que sus hijos a los 15 años vengan y levanten las manos. No es un robot, Él va a hacer lo que vio de usted en su casa. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios en mi casa. Es importante, hermanos, porque aquí es entre la vida y la muerte. Yo recuerdo una noticia que miraba allá en mi país. Había un canal que era bien tremendo. Recuerdo que había una señora que estaba llorando. Y le decía al periodista, ¿y por qué llora? Es que mataron a mi hijo. Y le dice, ¿y por qué lo mataron? Lo mataron por envidia. Por envidia. Dice, pucha, algo tenía. Digo, es que él era de la Mara. Dice, mire que por envidia me lo mataron. El amor de madre, de padre ciega al ver los errores de nuestros hijos. Y después lloramos, hermanos. Y lo que Dios quiere es que nosotros rectifiquemos. No ocultemos las cosas, sino que tomemos acción en medio de ellas. Amén. Porque la no corrección lleva a la degradación. Llega a no hacer las cosas que agradan a Dios. Yo sé que aquí todos los que estamos queremos honrar al Señor. Levante su mano si usted quiere honrar al Señor. ¿Cómo lo va a hacer? Saliendo de aquí y teniendo una palabra de fundamento de lo que el Señor quiere para nuestras familias. La iglesia se está degradando. Hay cristianos más tolerantes que aún la gente que no tiene a Cristo. Vemos el pecado y somos partícipes. Todavía apoyamos eso. Estamos haciéndole un mal, estamos destruyendo vidas. Estamos llevando una condenación para nosotros y más condenando a aquellos que todavía se tienen que enfrentar a la vida en otras situaciones. Amén. Por eso el Espíritu de Dios en mi casa, ahí en el punto 2, por favor, trae bendición a toda la familia. Diga bendición. Otra vez, hermano, trae bendición. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor hace, lo hace perfecto y lo hace bueno. A veces dicen, ¿por qué todo es malo, malo, malo? No, porque el evitar lo malo te trae como fruto algo bueno. Y veamos lo que dice la palabra. Segunda de Samuel 6:9 dice la palabra, ahora David
tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Versículo 10: por lo tanto David decidió no trasladar el arca de la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. 11. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Versículo 12, mire: entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom. Mire, hermano, que me llama y me emociona cuando los mensajeros de David le dijeron: no bendijo a Obed-Edom, o bendijo toda su casa, bendijo a todos sus hijos, hermano. Y allá no era de un hijo, eran de varios hijos, y lo vamos a ver acá. Y todo lo que tiene, ¿a causa de qué? Del arca de Dios. Mire, el tener el Espíritu Santo, esa tercera persona en nuestro hogar, hermano, garantizado que vamos a ser bendecidos. Porque la misma palabra que leímos anteriormente dice que bendijo la casa de Obed-Edom y todas sus posesiones. O sea que es una garantía que no nos va a hacer falta nada, que Dios va a estar pendiente de nosotros, va a ser nuestro suplidor, va a ser nuestro sanador, va a ser nuestro protector, va a ser nuestro guardador. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Amén. Y luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David, con gran celebración. Y esa casa, esa arca, estuvo 3 meses. Pero vea cómo uno, hermano, puede cambiar. Diga conmigo: cambiar. Porque David había determinado no llevar esa arca a la ciudad de Jerusalén al ver lo que había pasado con Usa y al saber lo que había pasado con los filisteos. Dijo: hombre, si yo llevo esta arca, en vez de ser de bendición, va a ser destrucción para la ciudad. Pero al ver que no era el arca el que traía la destrucción, sino era el corazón de aquellos que no apreciaban la presencia del Señor, ese era el producto de ese irrespeto a las cosas de Dios. Entonces vemos acá, hermano, que hay oportunidad de cambiar, hay oportunidad de rectificar. Quizás lo que estamos haciendo está bien, pero podemos hacerlo mejor. Si somos solo cristianos asistentes aquí, vamos a tener lo mismo. Vamos a estar aquí en el 2022, vamos a estar aquí para el nuevo año en el 2023, pidiéndole al Señor que nos ayude en el 2023, y estaremos un día como hoy en esta fecha y estaremos en la misma condición, y pasará el 2024, el 2025, el 2026, hermano, llegaremos a 2050 y estaremos en la misma condición. Y estaremos preguntándonos: soy cristiano, ¿y por qué nunca pude ver la mano de favor de Dios sobre mi casa, sobre mi vida? Nos puede pasar como le pasó a la casa de Abinadab, que conocía, porque dice la palabra que era sacerdote, que era de ese linaje por el cual había permanecido ahí el arca. Amén. Hermanos, nosotros podemos convertirnos en un modelo de familia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Obed-Edom. Ahora, cuando leemos acerca de Obed-Edom, dice la palabra que Obed-Edom era de una ciudad llamada Gat. Esa ciudad llamada Gat era donde era descendiente de Goliat. O sea que no era ni siquiera el linaje de ellos. Hermano, no importa las cosas que han pasado en nuestra vida ni de dónde venimos, porque muchas veces le echamos el clavo a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros parientes. Ay, mire, si viera de dónde yo vengo, si viera que no de qué. Él no vio eso, vio que el arca estaba ahí y la cuidó, hermano, la respetó, y no solo eso, sino que le dio el valor que era necesario. Y por eso el Señor la bendijo. Entonces no nos justifiquemos de dónde venimos o las cosas que hemos hecho. Hay oportunidad para todos. Porque si el Señor bendijo la casa de Obed-Edom, ¿en cuánto tiempo, hermanos? ¿En cuánto? Pero fuerte, hermanos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a pasar usted? ¿3 años? ¿Cuánto tiempo queremos pasar aquí esperando la bendición del Señor? ¿Dentro de 10 años? ¿20 años? Hermano, el Señor bendijo la casa de Obed-Edom 3 meses.
Y hay gente que uno le dice, hermano, mire, ¿sabe qué? Tiene que casarse. Ay, lo estoy pensando. Tiene 4 hijos, hermano, tiene 15, 18 y todavía están pensando a ver si quieren unir la vida con esa persona. Hermano, ¿sabe qué? ¿Por qué no se bautiza? Así le digo que es la gente cuando se va a bautizar, ¿eh? Como que se le mete el espíritu y no el de Dios. Como que le agarró la corriente, hermano. Y digo, Dios mío, y entonces, ¿no queremos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿No queremos ser prosperados, bendecidos? ¿No queremos servirle al Señor? Hermano, la presencia del Señor en mi casa trae bendición y además nos hace a nosotros un modelo de familia. No necesita traer la Biblia y decir, oye, este es cristiano. No, su conducta, su comportamiento, su manera de educar a sus hijos. Hermano, ¿será que nuestros hijos se ven diferentes en la escuela? ¿O se visten igual que aquellos hipotes de la escuela? Y andan con las mismas mañas y las mismas actitudes de aquellos que no tienen a Cristo. Y usted lo ve, lo sabe, que es incorrecto y no dice nada. Dios guarde, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén, qué poquitos amenes, amén. Pensé que se iba a alegrar porque era una instrucción para la familia. Gracias, Señor, porque estás hablando a mi vida para ayudar a mis hijos. Dios, amén, gloria a Dios por los 2 o 3. Que Dios los bendiga. Nos hace un modelo de familia, porque ¿quién era David el rey? ¿Quién era Obed-edom, hermano? Era un hombre que trabajaba en el campo. Se lo encontraron en el camino. Yo me imagino aquellos que dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Dijeron, allá hay una casa, llevémosla para allá, pues. Y como allá todos se conocían, hermano, igual que aquí en la iglesia, allá, dile a él que lo haga, que lo haga. Y mira lo que le pasó a Usa, que era hijo de sacerdote. Entonces le echamos el muerto al otro, ay, que mueran estos, pero yo no. Eso fue lo que dijo David. Y cuando le salió, dice al revés el tiro, hermano, digo, no me tráiganla. Porque entendió. Y sabe, dice, mire, voy a preparar un mensaje porque eso me gusta. Dice que David cuando iba, hermano, daba 6 pasos, hacía sacrificio. Y la mujer Mical lo miraba, loco, loco. Y aquí usted canta, da un saltito. Y ¿qué le pasa? Porque la presencia del Señor está en su vida. Si usted no la siente, es asunto suyo. Pero el Señor quiere que, mire, uno brinque, se alegre. Amén, hermano. Porque dice la palabra que todo lo que respire, dice, alabe a Jehová. Eso es lo que dice. Dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hermano. Aquí no hay esclavos. Hay libertad. Libertad para poder adorar al Señor, de recibir la palabra. Mira a Josué, aquel que llamó después de que le dijo, mira, Moisés, te vas a morir, no sos eterno, pero te voy a ahora tomar otro líder que tiene tu mismo corazón para que termine esa labor, ese trabajo que te di a ti al inicio. Y vino Josué. Yo me imagino que la familia estaba, todos los de las tribus estaban viendo medio raro. Dice Josué 24:15, si mal os parece servir a Jehová, dice, es asunto de ustedes. Escogeos hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, no, a mí me parece que yo como dicen, como las cucarachas, ¿verdad? O sea, no vivo ahí, pero sí. Así dice Josué 24:15. Si les parece servir a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué una palabra determinante aquí donde dice, ¿qué vamos a hacer? Hermano, ¿cuántos van a comer los domingos después del servicio? Levante su mano, ¿cuántos van a comer allá? ¿Qué hace usted? ¿Se come lo que usted dice? A ver, ¿qué quieren comer? Ay, no, yo quiero pollo, yo quiero hamburguesa. Ay, no, yo quiero pizza. Ay, no, yo quiero esto. ¿Qué hace usted? ¿Qué quieres? Te compro esto. No, allá, ¿qué quieres comer? Esto. ¿Le guste o no? Si no, esperes hasta el siguiente turno. Esto. Como así, como dictador, hermano. Le haga cara. Yo les digo, nadie se ha muerto por no comer un tiempo. Y a veces a mí me toca ceder. Si me preguntan a mí, se hace lo que yo digo. Si no me preguntan, como quien en la pelea de perros y gatos, a ver qué deciden comer. Y ya yo como cualquier cosa. Yo no le hago caras a la comida, ¿no? Pero si me preguntan a mí, entonces eso que yo diga vamos a comer. Porque Josué dijo, en Josué 24:15, dice su palabra, pero yo
yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, usted que tiene hijos puede decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Vas a ir a la iglesia? No, vamos a ir. No te estoy preguntando, eso es lo que vamos a hacer. No es tu voluntad, es la mía. Cuando tengas 18, trabajes y te mantengas, haz la que tú quieras, pero no hoy. Es un consejo y tómelo de parte del Señor. A los hijos no se les pregunta. Los hijos son llamados a obedecer y los padres a tener sometimiento y temor de Dios para hacer lo correcto. Ahora, dice, pero yo ya soy abuelo. ¿Qué hago? Ore por su hijo y en lo que pueda instruya a sus nietos. ¿Por qué? Porque hubo algo que se rompió ahí. Y es necesario arreglarlo. Y el Señor nos demuestra a nosotros a través de la palabra que por la rebeldía y el pecado del pueblo, el altar de Dios fue irrespetado y destruido por los enemigos y por el mismo pueblo. Entonces hay que arreglarlo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? No sabemos, pero hagamos lo que a nosotros nos corresponde. Por eso, en nuestros hogares debemos de ser gobernados por el Espíritu Santo, para que juntos podamos desarrollar la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos dice, hey, hagamos esto. Las cosas de Dios son las más aburridas. Amén, hermanos. ¿Verdad que no? Son las que más nos deben de emocionar, son las que más deben de provocarnos pasión, pero son las que menos atracción sentimos. Y eso demuestra la condición espiritual en la que nos encontramos. Por eso, hermano, si tenemos al Espíritu Santo en nuestros hogares, tenemos la bendición de Dios en nuestra familia. Amén. Y ya para terminar, el Espíritu de Dios en mi casa, en su casa, hace tomar decisiones al plan y diseño del Señor. Yo no sé si al leer ese pasaje de Obed-Edom allá en Crónicas, dice, bueno, ¿y qué pasó con Obed-Edom? ¿Será que solo le sirvió a David darle una lección acerca de Obed-Edom, de lo que podía ser la presencia del Señor? No. Había un propósito para el plan de Dios sobre la vida de Obed-Edom. Porque le dije que Obed-Edom venía de la descendencia de Goliat. Dice que era de Gat. O sea, era descendiente, era un filisteo, era un enemigo del pueblo. Era un gentil como usted y yo, que no somos judíos puros. Dice la palabra que nos hizo hijos. A través de la palabra, a través del sacrificio de Cristo, a través de la fe, ahora somos redimidos. Somos sus hijos ahora por adopción. Por esa promesa que hizo a través de Jesús, sin ver nuestra condición. Pero vemos ahí, hermano, que el tomar la decisión, porque ¿qué hubiese hecho Obed-Edom? Mantener el arca como la tuvo Abinadab, como un adorno. Sabía que era algo sagrado, pero menospreciado. ¿Saben por qué pasaban cosas como esas en la casa de Abinadab? Que como era un adorno, que como él había puesto el arca, entonces la miraban, la tocaban, se empolvó, la tocaban, le hacían caras, le hacían gestos, escuchaban discusiones ahí, los reclamos del padre, la réplica de los hijos. Entonces respetaban la presencia del Señor. Entonces ellos se acostumbraron y pensaban que así es la cosa, y como no pasaba nada, y a veces así no sucede, hermano. Me echo mi canita al aire, ay Señor, perdóname, y sigo haciendo las cosas escondidas. Y como no pasó nada, hermano, ya me acostumbro. Me acostumbro, porque aquí no pasa nada. No sabes lo que estás acumulando en tu cabeza. No hay que jugar con las cosas de Dios. Pero veamos lo que pasó en la casa de Obed-Edom y su familia. El discernimiento que tuvo Obed-Edom al saber que por esos 3 meses su familia fue bendecida. ¿Y sabe qué pasó aquí? De que como el arca representaba la presencia del Señor, esa arca fue llevada a Jerusalén. ¿Y qué pasó con la casa de Obed-Edom? Obed-Edom dijo, si la bendición está en el arca,
yo voy a donde va el arca. Obed-edom no se quedó en su casa otra vez haciendo sus mismas actividades. Obed-edom dice su misma palabra, y yo quiero que me ayude a leerlo ahí en Primera de Crónicas 26:4. Vea lo que dice la palabra aquí cuando habla acerca de los que servían ya en el templo de Jerusalén. Ahí dice, los hijos de Obed-edom. ¿Quiénes dice la palabra, hermano? ¿Quiénes? El fuerte diga, los hijos. Los hijos de Obed-edom, también porteros, fueron Semaías el mayor. Escuchen, no solo fue uno, Josafat el segundo, Joá el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, y Sacar el séptimo, Peultai el octavo. Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. Semías, el hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Otni, Rafael, Obed y Elazadab. Dice, sus parientes Eliú, Samaquías fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-edom, entre ellos sus hijos, que dice la palabra, y nietos, 72 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Sobre su descendencia están los pastores, sobre su descendencia están los evangelistas, son aquellos ministros, pero tiene que poner reglas en su casa para que Dios bendiga su vida, su familia y sus generaciones. Obed-edom no despreció la presencia de Dios por 3 meses, y Dios lo bendijo llevando a sus hijos a ministrar en el templo. Y no simplemente eran porteros, porque a veces, hermanos, ay no, soy servidor, ay no, soy el que cuida niños, ay no, soy el que pasa vacío. No, el Señor es el que promueve. Esteban fue llamado a servir las mesas y el Señor lo llenó con poder, haciendo milagros, y su llenura del Espíritu Santo se manifestaba. No es lo que el hombre te diga, sino lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Amén, hermanos. Es aquí donde Dios va a marcar adoradores, va a marcar aquellos que van a servir. Pero comienza en su casa. Padre de familia, comienza con lo que usted hace. Dios no se va a glorificar en el pecado. Dios no se va a manifestar en las cosas ocultas o en lo incorrecto. Hermanos, si servimos al Señor con un corazón sincero, vamos a tener la garantía de ese cuidado divino en nuestras vidas. No le quite el ánimo a ellos. Sirva usted para inspirarlos también. Amén, hermanos. Pero vea lo que hace la presencia del Señor, no solo en la casa de Obed-edom. Se recuerda en Hechos, y ahí están en sus notas. En Hechos, capítulo 16, nos dice que Pablo y Silas estaban encarcelados. Pero en medio de todo lo que pasaba, usted sabe algo que nos muestra Pablo, es que a pesar de las adversidades, hermano, tenía un corazón de adorador, dice su palabra, que él estaba cantando. Le habían dado una tremenda petateada y mire, y él se estaba gozando. Y nosotros, hermano, con el pellejito del uñero, ay no puedo mover la mano. ¿Va que sí? Pero vea que el Señor, cómo puede trabajar en la vida aún de aquellos que solo tienen la pequeña curiosidad de saber quién es el Señor. En Hechos 16:27 dice su palabra. El carcelero se despertó, aquel hermano que habían puesto para echarle el ojo a Pablo ahí. Dice la palabra que cuando vio las puertas abiertas de par en par, le dio miedo. Dice, dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada. ¿Para qué, hermano? Para matarse. Dijo, aquí mejor me mato yo, porque estos me van a matar por haber sido negligente y no hacer mi chamba. 28. Pero miren lo que dice, ¿quién? Pablo. Dice, le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí.
Y el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó: señores, escucha el carcelero, le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree, diga conmigo, creer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Oh, hermano, mira, aquel hombre que no tenía esperanza dijo: esto me van a matar porque no cumplí la labor que me habían mandado. Y Pablo le dijo: no, hay oportunidad, hay una mejor vida para ti y para tu familia. Eso es lo que el Señor nos dice, hermanos, en esta mañana. Hay una nueva oportunidad para todos los que estamos aquí. No deje que los problemas lo aparten del Señor. Muchas cosas han pasado en nuestra vida. Hemos venido quizás de lugares que no teníamos esperanza. Vinimos a esta tierra a ser prosperados y pareciese que en vez de haber sido de bendición, ha sido de destrucción. Porque vino quizás buscando un mejor futuro, pero era un servidor allá en su país. Era un salmista allá. Y vino aquí y pareciese que hubiese entrado a la tierra de Egipto. Se ha esclavizado. O pareciese que hubiese sido parte del sistema religioso que manejaban los fariseos. Empezamos a volvernos jueces no creyentes. El Espíritu de Dios en la casa demuestra cómo estamos. Si la tenemos, podemos ser bendecidos. Y si somos bendecidos, podemos cumplir el plan de Dios para nuestra vida y para nuestras generaciones. Yo le invito para que usted pueda, cuando tenga un tiempo, estudiar la descendencia de Obed-Edom. Todos esos hombres que el Señor promovió, hermanos, para hacer grandes cosas en medio del pueblo. Cuando la palabra dice que eran hombres capaces, ¿sabe qué está diciendo? Quizás Obed-Edom no era un diestro en alguna área, pero tuvo un corazón sincero. Quizás usted es un adorador, pero su hijo va a ser un ministro de alabanza. Quizás usted da una enseñanza en su casa, pero su hijo va a ser un predicador que va a impactar a multitud de personas, que va a alcanzar el perdido, que va a orar por enfermos. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Cuántos quieren el Espíritu de Dios en su casa? ¿Quiere que esa tercera persona se vaya a vivir en su casa? Yo quiero que esté en mi casa. No quiero que solo esté de visita. Quiero que viva conmigo. Quiero que sea parte de mi familia. No lo quiero usar o llamar solo cuando lo necesito. Yo quiero que esté ahí permanentemente. Cierre sus ojos, por favor.